Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Cuál es el método con el cual ustedes abordan el análisis literario de una obra, sea una novela, un cuento, un poema? ¿Consideran que todo análisis debe partir de un criterio que tengamos como lectores o como escritores o que debe circunscribirse a, por un lado, lo que los grandes críticos han dicho sobre una obra, o por otro lado, a la experiencia subjetiva de la lectura? Bueno, y voy a compartir por lo menos tres de mis criterios para analizar una obra literaria, concretamente una novela, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. También, por supuesto, les invitamos a suscribirse al canal, comentar el contenido, que es bastante importante retroalimentarnos, activar la campanita para las notificaciones, compartir el contenido si a bien lo tienen. Eh, Evidentemente es muy importante darle difusión para que esa interacción y esa dialéctica de las ideas se pueda dar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar esta breve reflexión. Lo primero que hay que establecer es que ya existe toda una teoría bastante extensa, ¿no? Y que no está unificada, sino que hay diferentes frentes y diferentes maneras de interpretar. Vamos a hablar concretamente de una novela, ¿no? Que por sus características de extensión, por precisamente la que le permite esos ires y venires, esos juegos con el tiempo y el espacio por medio de determinados recursos, que también le permite constituirse en un vehículo narrativo para ciertas ideas, como la conciben algunos autores. Entonces, básicamente debemos decir que lo primero que hay es que superar el subjetivismo a ultranza, que puede muchas veces eh, constituirse en un obstáculo para analizar diferentes aspectos de una novela, como también rechazar el adoctrinamiento o el tipo de análisis que una escuela o un autor determinado hace, ya que con eso, o pensar que una teoría puede agotar todo el análisis de la literatura. Eso ya lo hemos conversado y sencillamente, si no sucede en las ciencias puras, por así decirlo, mucho menos, o en la ciencia por lo menos, inclusive en las ciencias sociales, mucho menos va a ocurrir en un terreno artístico como la literatura. Dicho esto, lo primero tiene que ver con la estructura de la novela que usted está analizando. Y una de las puertas de entrada, si no la principal, frente a un texto es el título. Si el título, que de hecho hay una teoría de la titulación, eh, y el título básicamente a usted le va a indicar de una manera bien directa o de una manera alegórica, le va a indicar sobre qué se trata esa novela y la concreción que el título tenga, la coherencia que tenga con lo que usted va a encontrar en el contenido, puede ayudar a hacer el análisis posterior. Ahora, no hay una relación causal porque no estamos hablando, como hemos comentado, de una ciencia como tal que la deba tener, pero debe existir una coherencia interna con el texto. Por ejemplo, hablemos de un solo autor, de García Márquez. Te encuentra Cien años de soledad, evidentemente es una metáfora, pero es un título atractivo, es un título que a la persona, y está demostrado en el margen de ventas, por los primeros. Recordemos que fue una novela pues que surgió en una época donde no estaban redes sociales ni nada de eso. O sea que para llegar a un público lector tiene que pasar por otra clase de filtro. Y el título es bastante diciente. Hay otro título que es un poco más literal, del mismo autor, Crónica de una muerte anunciada. Ya ahí usted sabe de qué trata. Inclusive se utiliza el recurso de titularlo crónica, de darle cierta verosimilitud extra, ¿no? Al texto al presentarlo como una crónica. Y así podríamos ir hablando de García Márquez también. eh, Te va a encontrar títulos un tan literales como este, el último que les dije, y va a encontrar otros de orden metafórico. Entonces, en un título no siempre, no funciona siempre de la misma manera, pero es una elección importante
y cuando uno lo ve reflejado en el texto, puede llevarse ya una impresión de la novela. Ahora, también la estructura tiene que ver si la novela, cuántos capítulos, los número de capítulos que tiene, si está dividida en capítulos, esos capítulos tienen numerales, si están nominados esos capítulos, si tiene subtítulos, la extensión de cada uno de ellos. Todo eso es importante a la hora de hacer el análisis. ¿Por qué? Porque nos va a dar cuenta muchas veces de la densidad conceptual del autor, de su capacidad para estas ideas o estos conflictos principales, llevarlos a lo largo de un texto determinado. Ustedes saben que acá en el canal partimos de la base del concepto de núcleo narrativo, no partimos ni del mapa ni de la brújula. Por ahí un video lo vamos a dejar donde esperamos nuestra posición, la vamos expresando, ¿por qué no? Entonces, el núcleo narrativo básicamente indica que toda obra literaria, en este análisis en especial, toda novela, debe agotar al máximo sus posibilidades narrativas. Es decir, la novela contiene el germen de su propio análisis, de su propio desarrollo. En ese orden de ideas, por eso muchas veces como lectores vemos que a una novela, y vamos de nuevo al tema de estructura, digamos, tiene un determinado número de capítulos, pero ese núcleo, que es el que ordena a su vez y jerarquiza las tramas, las subtramas, los personajes, los recursos y demás, muchas veces vemos que, y leemos un libro y decimos, pero le faltó desarrollo, a esta novela le faltó. O sea, el núcleo narrativo, que es un concepto lógicamente ideal, no es una medida estándar, es una aspiración a, no es que se cumpla como tal, pero digamos lo que la novela no logra. Si usted hace el análisis, usted ve, por ejemplo, vamos a volver con siempre nuestro amigo de la novela nunca escrita, la novela de Kra, el extraterrestre abducido que contrae el virus zombie. Vamos a volver con Kra. Si en esa novela usted no logra agotar todos los presupuestos que usted le promete al lector, y vamos con el título, vamos a usar rápidamente dos, tres títulos que se me ocurren ahora, usted siente entonces que le faltó a esa novela. Por ejemplo, si usted le pone Kra, el alien zombie, la persona ya sabe que va a leer la historia de un alien que fue zombificado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Eso es lo que va a averiguar y le puede parecer atractivo. Pero si esa novela usted la invierte pues en cavilaciones de Kra mientras se va convirtiendo en el viaje de regreso de la Tierra a su lugar de origen, la persona dice, bueno, ¿y qué pasó cuando llegó al planeta? ¿O qué sucedió? El autor decidió dejarla hasta que Kra va llegando a su planeta. Mucha gente puede decir, bueno, no desarrolló la idea. Son toda una serie de lucubraciones del personaje. Y ya está. O puede suceder que usted cuente toda la devastación que sucede allí y ya una vez contado usted redunda en detalles, entonces le sobra. Acá en literatura me parece a mí que no es tanto que sobre o mejor que sobre o que falte, no. Ambas cosas deben evitarse. Igual te puede buscar otros títulos, ¿no? Como Mutaciones Kra, Mutaciones Interestelares, ya es un título que no es tan reciente como el primero. Kra y el colapso del látigo rojo, digamos que el virus se llama látigo rojo en la Tierra, ese virus zombie. También ya es un título, cierto, que no es literal, pero puede interesar a alguien. Entonces el título y la estructura son muy importantes. Ahora, una relación también, no solamente de formal, y vamos a pasar ya al segundo tema que tiene que ver lógicamente con el lenguaje, pero vemos que todo está imbrincado en esos vasos comunicantes que hay. Evidentemente, la estructura tiene entonces que favorecer tanto la forma, tanto el lenguaje que se va a utilizar, que es el segundo aspecto de análisis, la propiedad del lenguaje, evidentemente la ortografía, la gramática, la sintaxis, pero también hablando del lenguaje, ¿qué lenguaje le conviene más a esa novela? ¿Un tono intelectual, un tono sombrío, un tono minimalista, un tono que abunde en figuras retóricas? Eso es importante analizarlo en una novela. ¿Qué tono y qué lenguaje, además, le convino o no a la novela? Realmente, si está demasiado, por decirlo así, adornado en exceso, y usted está buscando, por ejemplo, en el caso este de Kra, hacer una novela de terror, por ejemplo, terror y ciencia ficción, pues quizá las descripciones tenían que ser un poco más gráficas, más brutales, más de otro tipo, si lo que quiere es asustar al lector. Entonces, allí el tema del lenguaje es un tema fundamental.
Eso nos va a llevar también entonces a analizar precisamente, y es otro aspecto a tener en cuenta, realmente cuánto de ese núcleo narrativo se generó allí y cómo adjetiva usted eh, los elementos constitutivos de la novela. Es decir, si usted puede decir que la novela es sólida, porque es una novela que no tiene fisuras, contrasentidos, contradicciones, vacíos, baches, que además desarrolla bien la idea, en este caso de un virus zombie en un extraterrestre, la desarrolla bien, ya usted lo puede allí decir. Si la novela es ágil, si la novela invita a la lectura, eso también ayuda a la división en capítulos y títulos y subtítulos y demás. Hay dos grandes posturas, ¿no? Una que tiene que ver mucho con que el lector moderno, o el moderno no, el lector contemporáneo, no está muy habituado en buena parte a leer textos demasiado extensos de 600 páginas, entonces hacer la novela más corta. Otros dicen que eso no importa, otros dicen que bueno, si la novela tiene 900 páginas, entonces divídala, ¿cierto? En 3 de 300 en una trilogía. Puede ser, son distintas maneras. Lo más importante entonces es saber usted con base en qué adjetiva eso en todo el análisis que se hizo. El análisis de la estructura, ¿cierto? En lo formal y lo material, ¿cierto? La división que tiene, el título, todo lo demás, el lenguaje que se utiliza también, si es adecuado, si es un lenguaje que enriquece, porque no todos los lectores buscan lo mismo. Y aquí también debemos entender que no se va a hacer igual el análisis muchas veces de una misma obra literaria. Usted ve analistas más allá de los pergaminos que cada uno tiene, que llegan a unas conclusiones a veces diametralmente opuestas. Pero lo importante es uno ir generando un método propio, un criterio alrededor de cómo se va a analizar. No decir, no es que no me gustó, es que no conecté con un personaje, porque eso lo lleva a uno a caer a unos, o en una especie de reduccionismo en el análisis. Entonces es importante tener en claro algunas fórmulas para analizar. Usted toma la estructura, la termine de leer, analice, sopese todos esos elementos. También el tema del lenguaje, también el tema de cómo usted puede ir mediante estas calificaciones internas de la novela dando cuenta de la coherencia, de la solidez, de la claridad, del contenido de lo que quiso transmitir allí. Son únicamente unas ideas preliminares. Hay otras cosas también que se podrían decir, qué tan homogéneo fue el ritmo, qué universales usa el autor. Son diferentes claves para analizar, pero queríamos compartir algunas. Por supuesto, invitarlos entonces a que nos dejen en comentarios y nos dejen sus apreciaciones respecto de cuáles son, en su caso, las claves que ustedes tienen. Si lo leen en clave ideológica puramente, si lo leen en una clave, por decirlo así, que tenga que ver con determinado tipo de lenguaje, que si el autor no usa determinado tipo de lenguaje, entonces no se acercan no se aproximan a la obra. Pues es importante eso, saberlo, dejarlo en claro. Si igual estamos, si ustedes también más adelante quiere que continuemos con otros tips o otras claves en cuanto al análisis, no siendo más por el momento, siempre un gusto compartir con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.